Marcus Chen miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. La fiesta de la empresa estaba a punto de empezar y estaba nervioso. Llevaba 2 años trabajando en Harwell Industries. Todos los días se sentaba en su pequeño escritorio del departamento de contabilidad, haciendo números y rellenando formularios. Era un buen trabajo, pero no emocionante. Sin embargo, esta noche era diferente. Esta noche era la gran fiesta de la empresa que se celebraba todos los años. Todos los empleados estarían allí, incluso la mismísima jefa, Victoria Hardwell. Marcus solo la había visto un par de veces. Siempre caminaba rápido por la oficina, con ropa cara y aspecto muy serio. La gente decía que era muy rica y muy inteligente. También decían que era difícil de complacer. Marcus se ajustó la corbata una vez más y entró en el gran salón del hotel. El salón era enorme y elegante. Había mesas redondas por todas partes con manteles blancos. Bonitas flores en el centro de cada mesa. Luces tenues colgaban del techo como estrellas. La gente ya estaba allí hablando y riendo. Todos lucían bien vestidos. Marcus pidió una copa y buscó un sitio tranquilo cerca de la pared. No se le daba bien hablar con mucha gente en las fiestas. Le gustaba observar y escuchar. Vio a sus compañeros de contabilidad sentados juntos en una mesa cerca del frente. Le hicieron señas para que se acercara, pero él negó con la cabeza y sonrió. Estaba contento donde estaba. Mientras Marcus miraba alrededor, su vista se detuvo en algo en la esquina. Era un gran piano negro. Parecía viejo, pero bien cuidado. La madera brillaba y las teclas eran blancas y limpias. Marcus sintió que el corazón se le aceleraba un poco al verlo. No había tocado el piano en meses, desde que se mudó a su pequeño apartamento donde no había espacio para uno. Marcus tocaba el piano desde los 6 años. Su madre había ahorrado dinero para clases, incluso en tiempos difíciles. Siempre decía que la música era importante para el alma. A Marcus le encantaba tocar. Cuando estaba triste, feliz o preocupado, se sentaba al piano y dejaba que sus dedos contaran la historia. Pero cuando consiguió este trabajo, tuvo que vender su piano para pagar la mudanza. Lo extrañaba cada día. La fiesta se llenaba más a medida que llegaba más gente. Marcus vio a su jefe del departamento de contabilidad, el señor Peterson. Hablaba en voz alta de cosas del trabajo que nadie quería oír en una fiesta. Marcus también vio a Sara, de recursos humanos. Siempre sonreía y le preguntaba cómo le iba el día. Había gente de todos los departamentos: marketing, ventas, atención al cliente y más. Entonces la sala se quedó un poco más silenciosa. La gente dejó de hablar tanto y empezó a mirar hacia la puerta principal. Fue entonces cuando Marcus la vio. Victoria Harwell entró en la sala como si fuera suya, y así fue. Llevaba un vestido azul oscuro que probablemente costó más de lo que Marcus hizo en 3 meses. Llevaba el pelo recogido en un peinado perfecto. Se movía con seguridad, como alguien que nunca dudaba de sí misma. Marcus observó cómo Victoria se movía por la sala. La gente se acercaba a saludarla y estrecharle la mano. Sonrió y habló con todos, pero Marcus se dio cuenta de que era el tipo de sonrisa que se usa en las fiestas de trabajo. Era cortés, pero no real. Parecía un poco cansada, como si tuviera mejores cosas que hacer que estar en esa fiesta. Victoria se sentó en la mesa principal con los demás altos ejecutivos de la empresa. Marcus podía verla desde donde estaba, pero estaba lejos. Se preguntó cómo sería hablar con alguien como ella. Probablemente sabía de arte y viajaba a lugares elegantes. Probablemente comía en restaurantes de los que Marcus nunca había oído hablar. Vivían en mundos completamente diferentes. La fiesta continuó. La gente cenó y dio discursos sobre lo bien que le iba a la empresa. Marcus aplaudió cuando todos los demás aplaudieron, pero su mente volvía una y otra vez al piano del rincón. Nadie lo había tocado en toda la noche. Simplemente estaba allí esperando a que alguien le diera vida. Durante el postre, Marcus se encontró de pie más cerca del piano.
Pudo ver la marca escrita en letras doradas sobre las teclas. Era un buen piano, de esos que sonarían de maravilla si alguien supiera tocarlo bien. Marcus extendió la mano y casi tocó las teclas, pero luego la retiró. Este no era su piano. Era una fiesta elegante, y él solo era un contable. ¿Tocas? Marcus se giró rápidamente. Era Tom, del departamento de marketing. Tom sostenía un trozo de pastel de chocolate y también miraba el piano. Un poco. Marcus dijo que siempre decía esto cuando la gente le preguntaba por su forma de tocar el piano. No le gustaba presumir de ello. «Qué bien», dijo Tom. «Tomé clases de niño, pero era terrible. Nunca conseguía que mis dedos hicieran lo que mi cerebro quería». Se rió y dio otro mordisco al pastel. «Deberías tocar algo. Apuesto a que este viejo aparato suena increíble». Marcus negó con la cabeza rápidamente. «Oh, no. No podría hacer eso. Es una fiesta de trabajo. La gente no quiere escuchar música ahora mismo». Pero Tom, como si ya no escuchara, estaba mirando hacia la mesa de Victoria Harwell y sonriendo como si tuviera una idea graciosa. «Oye, ¿sabes qué? Apuesto a que a la jefa le encantaría escuchar música. Siempre está hablando de cómo la empresa debería apoyar las artes, la creatividad y a los empleados». Marcus sintió un vuelco en el estómago. «Por favor, no le digas nada. Hablo en serio, Tom. Solo me gusta tocar para mí». Pero era demasiado tarde. Tom ya se dirigía a la mesa de Victoria con su trozo de pastel. Marcus vio horrorizado cómo Tom se inclinaba y le decía algo a Victoria. Ella miró a Marcus y luego al piano. Arqueó un poco las cejas, como si estuviera sorprendida o interesada. Marcus quería desaparecer. Buscó con la mirada la forma de salir de la sala sin que nadie se diera cuenta, pero había demasiada gente entre él y la puerta. Tenía la cara caliente y las manos empezaban a sudarle. ¿Por qué le había dicho a alguien del trabajo que sabía tocar el piano? Debería haberlo guardado en secreto. Victoria seguía mirándolo desde el otro lado de la sala. Les dijo algo a los de su mesa. Y todos se giraron para mirar también a Marcus. Ahora sí que quería salir corriendo, pero no se movía. Estaba parado como una estatua, con su bebida en la mano y deseando no haber venido nunca a esa fiesta. La música de los altavoces parecía más alta ahora, y las voces de todos los que hablaban parecían mezclarse en un solo ruido. Marcus se sentía como en un sueño donde todo se movía a cámara lenta. Observó cómo Victoria se levantaba de su mesa y caminaba hacia él. Cada paso que daba le aceleraba el corazón. Era el momento. La persona más importante de la empresa venía a hablar con él. Y todo porque Tom era un bocazas y tenía demasiado pastel. Marcus intentó pensar en qué decirle. ¿Debería disculparse por las molestias de Tom? ¿Debería explicarle que no era muy bueno tocando el piano? ¿Debería admitir que tenía demasiado miedo de tocar delante de toda esa gente? Victoria se acercaba. Marcus notó que ya no sonreía con su sonrisa de trabajo. Parecía curiosa, como si intentara descifrar algo. En tan solo unos segundos, estaría junto a él y su vida tranquila y normal nunca volvería a ser la misma. Victoria Harwell se detuvo frente a Marcus. De cerca, parecía aún más impresionante que desde el otro lado de la habitación. Sus ojos eran agudos e inteligentes, como si pudiera ver a través de la gente. Marcus se sintió muy pequeño a su lado. Intentó enderezarse y parecer más profesional. «Entonces», dijo Victoria con voz clara y segura, «Tom me dijo que tocas el piano». Marcus asintió lentamente. Tenía la boca seca y no estaba seguro de que su voz saliera bien. «Sí, señora. Un poco». Victoria miró el piano y luego a Marcus. «Un poco», repitió. «Eso es lo que dice todo el mundo. ¿Sabes cuántas personas me han dicho que tocan un poco el piano? Docenas. Pero cuando les pido que toquen algo, de repente recuerdan que están demasiado oxidados o que necesitan sus libros de música especiales». Marcus no supo qué decir. Se quedó allí parado, con su bebida en la mano,
esperando que la conversación terminara pronto. Pero Victoria no había terminado de hablar. Fui a la escuela de música 2 años antes de hacerme cargo del negocio familiar, continuó. Puedo distinguir la diferencia entre alguien que toca de verdad y alguien que solo dice que lo hace. Los verdaderos músicos tienen una mirada especial cuando ven un buen piano. Tú tenías esa mirada. Marcus se sorprendió. No sabía que Victoria supiera de música en el trabajo. Solo hablaba de negocios, números y de cómo hacer que la empresa fuera más exitosa. Nunca habría imaginado que comprendiera la sensación que embargaba a los músicos al ver su instrumento. Estudié piano clásico, dijo Victoria. Pero tuve que dejarlo cuando mi padre enfermó. Alguien tenía que dirigir la empresa, y yo era hija única. Hacía años que no tocaba, pero aún recuerdo lo que se sentía al querer tocar las teclas. Esta fue la conversación más larga que Marcus había tenido con Victoria, y no fue para nada lo que esperaba. Ella le hablaba como una persona real, no como un jefe hablando con un empleado. Pero él seguía nervioso porque notaba que ella estaba insinuando algo. Victoria miró a su alrededor. La fiesta seguía, pero algunos comenzaban a notar que estaba hablando con Marcus junto al piano. Intentaban no mirarla fijamente, pero Marcus sentía sus miradas fijas en él. Esto lo incomodaba aún más. Esto es lo que pienso, dijo Victoria, volviéndose hacia Marcus. En esta empresa, todos hablan mucho de sus talentos ocultos. En las reuniones, la gente siempre dice lo creativos que son, que tienen habilidades que desconocemos, pero nunca veo pruebas. Todos son palabras. Marcus asintió educadamente, pero empezaba a preocuparse por a dónde iba a parar esto. Victoria tenía una mirada como si estuviera cerrando un trato. Era la misma mirada que decían que tenía cuando estaba a punto de hacer una oferta que lo cambiaría todo. Tengo una idea, dijo Victoria. Un pequeño reto, si te interesa. ¿Qué clase de reto?, preguntó Marcus. Su voz salió más baja de lo que quería. Victoria sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que indicaba que estaba a punto de hacer algo que sorprendería a todos. Toca ese piano, dijo, señalando la esquina. Toca algo de verdad, algo que demuestre que sabes lo que haces. Si puedes hacerlo, si puedes demostrar que no eres solo otra persona que habla mucho pero no cumple, entonces saldré contigo. Marcus sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría en la cabeza. ¿De verdad acababa de decir lo que él creía que había dicho? La miró a la cara para ver si bromeaba, pero parecía completamente seria a su alrededor. Las conversaciones se fueron calmando a medida que más gente empezaba a notar lo que pasaba. Perdón. ¿Qué?, dijo Marcus, pensando que debía haber oído mal. Me oíste, dijo Victoria, ahora más alto para que la gente de al lado pudiera oírlo sin duda. Toca el piano y demuestra que no eres solo palabrería, y consideraré tener una cita contigo. Pero tiene que ser buena. Reconozco la música de verdad cuando la oigo. Y no me impresionará estrellita. Las conversaciones a su alrededor cesaron por completo. Marcus sentía que todos en su parte de la sala los miraban fijamente. Oyó a alguien susurrar. «Dios mío, ¿acaba de decir eso?». Y alguien más los hizo callar rápidamente. Marcus sintió que su cara se ponía roja de nuevo. Era como una pesadilla. Había venido a la fiesta con la esperanza de comer gratis y quizás hablar con algunos compañeros antes de irse temprano a casa. Ahora, el director ejecutivo de la empresa lo retaba a tocar el piano delante de todos, y de alguna manera, una cita estaba de por medio. Nada de esto tenía sentido. Señora, dijo Marcus en voz baja, esperando que Victoria bajara la voz. ¿No cree que no crea qué?, interrumpió Victoria. ¿No cree que puede hacerlo? ¿O no cree que hablo en serio? Se cruzó de brazos y lo miró como si esperara a que se retractara. Porque hablo completamente en serio. Esta empresa está llena de gente que pone excusas en lugar de demostrar lo que realmente puede hacer. Quiero ver si eres diferente. Se estaba reuniendo más gente.
Marcus vio a Tom con aspecto culpable y emocionado a la vez. Sara, de recursos humanos, se tapaba la boca con la mano como si no pudiera creer lo que oía. El señor Peterson negaba con la cabeza como si pensara que todo aquello era poco profesional. Marcus miró el piano. De repente, le pareció mucho más grande y aterrador que hacía unos minutos, cuando estaba solo en su apartamento, soñando con volver a tocar. Le había parecido lo más natural del mundo. Pero tocar frente a toda esa gente, especialmente frente a Victoria, era completamente diferente. Todos dicen tener talento, continuó Victoria, y su voz se oyó por toda la sala. Todos tienen alguna historia sobre cómo solían ser buenos en algo antes de que la vida se lo impidiera. Pero nunca veo a nadie demostrar realmente esos supuestos talentos. Todos son ilusiones y excusas. Marcus se dio cuenta de que esto no era solo cuestión de él. Victoria estaba dejando claro algo para todos en la fiesta. Estaba desafiando no solo a Marcus, sino también la idea de que las personas tenían habilidades ocultas que nunca mostraban. Esto lo hacía sentir menos como si lo estuviera criticando personalmente, pero también aumentaba mucho la presión. ¿Y qué dices?, preguntó Victoria. ¿Vas a demostrarnos lo que realmente puedes hacer? ¿O vas a poner una excusa como todos los demás? La sala estaba tan silenciosa que Marcus podía oír el zumbido del aire acondicionado de fondo. Todos esperaban su respuesta. Sentía decenas de ojos mirándolo, esperando a ver si aceptaba el reto o encontraba la manera de escapar. Marcus miró el rostro de Victoria. Tras su expresión de confianza, creyó ver algo más. Tal vez extrañaba mucho tocar música. Tal vez estaba cansada de estar rodeada de gente que solo hablaba de negocios. Tal vez quería ver si había alguien en su empresa con verdadera pasión por algo más que ganar dinero. O tal vez solo lo estaba poniendo a prueba para ver cómo reaccionaba bajo presión. Tal vez se trataba de alguna técnica de gestión de la que nunca había oído hablar. Marcus no tenía ni idea de lo que Victoria estaba pensando realmente, pero sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento cambiaría la forma en que todos en el trabajo lo veían. Volvió a mirar el piano. Sentía un hormigueo en los dedos solo de pensar en tocar las teclas. Hacía tanto tiempo que no tocaba para nadie más que para sí mismo. Una parte de él quería huir y fingir que esto nunca había sucedido. Pero otra parte, la que había extrañado la música todos los días, quería caminar. Se acercó a ese piano y les mostró a todos lo que realmente podía hacer. Marcus respiró hondo y volvió a mirar a Victoria. Sus ojos seguían desafiándolo, esperando ver qué clase de persona era en realidad. Todo el grupo se había detenido a observar qué sucedería a continuación. Este era el momento en que Marcus tendría que decidir quién quería ser. El contador tranquilo que iba a lo seguro o el músico que siempre había sido en su corazón. Marcus dejó su bebida en una mesa cercana. Le temblaba un poco la mano, pero intentó que nadie lo viera. Toda la sala lo observaba, esperando ver qué haría. Podía oír susurros de diferentes grupos de personas, pero no podía entender lo que decían. Miró a Victoria una vez más. Estaba de pie con los brazos cruzados, con aspecto de esperar que él inventara una excusa y se fuera. Esto hizo que Marcus se enfadara un poco, lo cual le sorprendió. Normalmente era una persona tranquila a la que no le gustaba causar problemas. Pero algo en la forma en que Victoria lo miraba le hacía querer demostrarle que se equivocaba. De acuerdo, dijo Marcus lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Lo haré. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían emocionados, como si estuvieran a punto de ver un buen espectáculo. Otros parecían preocupados, como si pensaran que Marcus estaba cometiendo un gran error. Victoria arqueó las cejas como si no hubiera esperado que dijera que sí. Marcus empezó a caminar hacia el piano. Cada paso parecía eterno. La sala parecía hacerse más grande a medida que caminaba, y el piano más pequeño. Para cuando llegó, sintió que estaba en un mundo completamente diferente de la fiesta que se desarrollaba detrás de él. Levantó la tapa del banco del piano y miró dentro. Había algunas partituras antiguas,
pero eran piezas que no reconocía. Cerró el banco y se sentó. El banco tenía la altura adecuada y el piano parecía bien cuidado. Alguien lo había estado tocando con regularidad, o al menos lo mantenía afinado. Marcus puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó aún. Las sentía frescas y suaves bajo sus dedos. Tan solo tocarlas le hizo recordar todas las horas que había pasado practicando de pequeño. Recordó su primer recital, cuando estaba tan nervioso que casi vomitó. Recordó la sensación de tocar una pieza a la perfección por primera vez. Recordó a su madre aplaudiendo y sonriendo cuando llegó a casa de clase. Detrás de él, la sala estaba completamente en silencio. Marcus nunca había tocado para tanta gente. En su recital más grande, había quizás 50 personas en el público. Esta noche, había al menos 200 personas viéndolo. La idea le hizo un nudo en el estómago. Marcus cerró los ojos e intentó pensar en qué tocar. Victoria le había dicho que tenía que ser algo real, algo que demostrara que sabía lo que hacía. No podía tocar algo simple como Feliz cumpleaños o una canción infantil básica. Pero tampoco podía tocar algo tan difícil que cometiera errores y se avergonzara. Entonces recordó una pieza que su profesor de piano le había dado en el instituto. Era un nocturno de Chopin, una de las piezas más hermosas que Marcus había aprendido. No era la pieza más difícil que conocía, pero tampoco era fácil. Y lo más importante, era una pieza que siempre lo hacía sentir tranquilo y feliz al tocarla. Si iba a tocar delante de toda esa gente, quería tocar algo que significara algo para él. Marcus colocó los dedos en posición y respiró hondo. Por un instante, se olvidó de Victoria, del desafío y de toda la gente que lo observaba. Pensó en la música y la historia que contaba. El nocturno era como una conversación tranquila en la oscuridad, suave y delicado, pero lleno de emoción. Presionó la primera tecla. El sonido que salió del piano fue mejor de lo que Marcus esperaba. Era rico y claro, llenando toda la habitación sin ser demasiado fuerte. Marcus sonrió levemente. Era un buen piano, mucho mejor que el viejo con el que había aprendido en casa. Las primeras notas del nocturno eran sencillas y tranquilas. Marcus las tocó con atención, escuchando atentamente para asegurarse de que cada nota sonara bien. A medida que se sentía más cómodo, empezó a relajarse. Sus dedos recordaban los patrones que habían aprendido años atrás. Era como andar en bicicleta. Una vez que sus manos encontraron la posición correcta, la música empezó a fluir con naturalidad. El nocturno empezó a crecer. La melodía se volvió más compleja con más notas en cada mano. Marcus tuvo que estirar los dedos para alcanzar todas las teclas. Pero había practicado esta pieza tantas veces que sus manos sabían dónde ir sin que él tuviera que pensarlo. La música llenaba la habitación, suave pero potente. Detrás de él, Marcus podía oír que la habitación seguía en completo silencio. Nadie hablaba ni se movía. No podía distinguir si esto era bueno o malo. Tal vez todos estaban aburridos, o tal vez esperaban que cometiera un error. Pero a medida que seguía tocando, empezó a importarle menos lo que pensó. La música se apoderaba de todo y se sentía demasiado bien como para preocuparse por nada más. La sección central del nocturno era la favorita de Marcus. La melodía se movía entre su mano derecha y su mano izquierda, como dos personas conversando. A veces coincidían, y a veces decían cosas diferentes al mismo tiempo, pero siempre sonaban bien juntas. Marcus siempre había pensado que esta parte sonaba como dos personas que se cuidaban hablando en voz baja antes de dormir. Mientras Marcus tocaba esta sección, se sentía como si estuviera de vuelta en su habitación de la infancia practicando a altas horas de la noche, cuando el resto de la casa estaba en silencio. Se sentía como si estuviera en su dormitorio universitario tocando para calmarse después de un duro día de clases. Se sentía como si estuviera en todos los lugares donde la música lo había ayudado a sentirse mejor cuando la vida era difícil. El piano no era solo un instrumento. Era como un viejo amigo que siempre había estado ahí para él.
El giro del golpe empezó a hacerse más dramático. Las notas salían más rápido y Marcus tenía que mover las manos rápidamente por las teclas. Esta era la parte donde muchos cometían errores porque intentaban tocar demasiado rápido o demasiado fuerte. Pero Marcus recordaba que su profesor le había dicho que lo más importante era mantener la melodía clara. Incluso cuando la música se complicaba, Marcus sentía el sudor en la frente, pero sus manos se sentían firmes y seguras. Cada nota salía exactamente como él quería. No solo tocaba las notas escritas en la página. Estaba contando la historia que la música quería contar. Esto era lo que su profesor siempre había llamado tocar con el corazón en lugar de solo tocar las notas. La habitación que rodeaba a Marcus pareció desaparecer por completo. Se olvidó de Victoria y su desafío. Se olvidó de sus compañeros y sus caras de sorpresa. Se olvidó de su trabajo, de su pequeño apartamento y de todas las razones por las que había dejado de tocar música con regularidad. Todo lo que existía era él, el piano y la hermosa canción que estaban creando juntos. El ritmo comenzó a disminuir. Las notas se volvieron más suaves y lentas, como alguien cansado y listo para descansar. Esta siempre fue la parte más difícil de tocar para Marcus porque requería mucho control. Era fácil tocar música fuerte y dramática. Era mucho más difícil tocar música tranquila y suave que aún tuviera sentimiento. Marcus presionó las teclas con más suavidad, dejando que cada nota se desvaneciera naturalmente antes de tocar la siguiente. La melodía se volvió más simple, volviendo a la conversación tranquila que había iniciado la pieza. Pero ahora sonaba diferente, como si la conversación terminara y las dos personas se despidieran. Las últimas notas fueron las más suaves de todas. Marcus las tocó tan suavemente que parecían flotar en el aire antes de desaparecer. Cuando tocó la última nota, la mantuvo hasta que el sonido se desvaneció por completo. Luego levantó las manos de las teclas y se sentó de nuevo en el banco. La sala seguía en completo silencio. Marcus se giró lentamente para mirar al público. Todos lo miraban con expresiones que nunca antes había visto. Algunos parecían sorprendidos, como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Otros parecían asombrados, como si acabaran de presenciar algo mágico. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Victoria estaba parada exactamente donde Marcus la había dejado, pero su expresión había cambiado por completo. La mirada desafiante y profesional había desaparecido. En cambio, parecía aturdida, como si alguien le hubiera dicho algo que nunca esperó oír. Ya no tenía los brazos cruzados. Tenía la boca ligeramente abierta, como si hubiera estado a punto de decir algo, pero hubiera olvidado qué era. Durante un largo rato, nadie se movió ni dijo nada. Marcus empezó a preocuparse de que tal vez hubiera tocado mal y todos fueran demasiado educados para decirlo. Tal vez todos intentaban pensar en cosas bonitas que decir sobre una actuación terrible. Tal vez debería disculparse y explicar que no había practicado. Entonces alguien empezó a aplaudir. Los aplausos comenzaron con una sola persona, pero en segundos toda la sala estalló en aplausos. No eran aplausos formales de fiesta. Eran el tipo de aplausos fuertes y entusiastas que la gente hace cuando acaba de ver algo increíble. Algunos aplaudían por encima de sus cabezas. Otros silbaban y vitoreaban. Marcus se sentó en el banco del piano, completamente abrumado. Nunca había recibido un aplauso como ese, ni siquiera en su mejor recital, cuando era más joven. El sonido llenó todo el salón y pareció no tener fin. La gente sonreía y asentía desde el otro lado de la sala. Algunos se secaban los ojos con pañuelos. Pero la persona que más curiosidad le causaba a Marcus era Victoria. Ella seguía de pie en el mismo sitio, pero ahora también aplaudía. Su aplauso era más lento y reflexivo que el de los demás, como si estuviera pensando profundamente en lo que acababa de oír. La expresión de asombro seguía en su rostro, pero ahora había algo más. Parecía casi respeto. Cuando los aplausos finalmente empezaron a apagarse, la gente empezó a hablar animadamente.
Marcus podía oír fragmentos de sus conversaciones mientras se acercaban a él. No tenía ni idea de que Marcus pudiera tocar así. Sara, de Recursos Humanos, le decía a alguien del departamento de marketing: llevo 2 años trabajando con él y nunca mencionó que era prácticamente un músico profesional. Eso fue mejor que la mayoría de los conciertos que he pagado por ver en el centro, dijo el señor Johnson, del equipo de ventas. ¿Dónde aprendió a tocar así? No era solo un aficionado. Era música seria. Marcus sintió que se le ponía la cara roja de tanta atención. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. En el trabajo, era el chico tranquilo en la esquina que hacía bien su trabajo, pero nunca destacaba. Ahora, todos lo miraban como si fuera una persona completamente diferente. Tom, de marketing, se abrió paso entre la multitud y llegó primero a Marcus. Tenía una sonrisa enorme y parecía a punto de estallar de la emoción. Marcus, eso fue increíble, dijo Tom, poniéndole la mano en el hombro. Sabía que dijiste que tocabas el piano, pero pensé que te referías a, ya sabes, palillos o algo así. Eso era música de verdad. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Antes de que Marcus pudiera responder, más gente se apiñó alrededor del piano. Todos querían saber lo mismo. ¿Dónde había estudiado? ¿Cuánto tiempo llevaba tocando? ¿Por qué nunca había mencionado su talento? ¿Daba clases? ¿Había actuado alguna vez profesionalmente? Marcus intentó responder a sus preguntas, pero había demasiada gente hablando a la vez. Se sintió agradecido por su entusiasmo, pero también un poco atrapado. Solo quería mirar a Victoria y ver qué pensaba, pero había demasiada gente entre ellos. Empecé a tocar a los 6 años, dijo Marcus a la multitud que lo rodeaba. Mi madre quería que aprendiera música. Tomé clases durante toda la escuela y estudié música en la universidad durante 2 años antes de cambiarme a contabilidad. 2 años, dijo alguien desde atrás del grupo. Solo 2 años de música en la universidad. Parecía que hubieras estado estudiando durante décadas. Bueno, seguí practicando por mi cuenta, explicó Marcus. Incluso después de cambiar de carrera, seguía tocando todos los días. La música siempre ha sido importante para mí. Simplemente nunca pensé que fuera algo de lo que debiera hablar en el trabajo. ¿Bromeas?, dijo una mujer de atención al cliente. Si pudiera tocar así, se lo contaría a todo el mundo. Fue precioso. Se me puso la piel de gallina en esa parte suave del medio. Marcus le sonrió. Gracias. Eso significa mucho para mí. Mientras Marcus hablaba con sus compañeros, intentaba ver dónde estaba Victoria. Finalmente la vio de pie, un poco apartada de la multitud, hablando en voz baja con algunos de los otros ejecutivos. Ella lo miraba constantemente mientras hablaba, y Marcus se preguntaba qué estaría diciendo. El señor Peterson, de contabilidad, se abrió paso entre el grupo y se paró frente a Marcus. Parecía confundido y un poco molesto, como si alguien le acabara de decir que 2 más 2 es igual a 5. Marcus, el señor Peterson dijo, en todo el tiempo que llevas trabajando para mí, nunca mencionaste que tuvieras este tipo de talento. ¿Por qué mantendrías algo así en secreto? Marcus pensó en cómo responder a esta pregunta. Lo cierto era que había aprendido a no hablar de música en el trabajo porque la mayoría de la gente no lo entendía. Cuando les decía a las personas que tocaba el piano, solían pedirle que hiciera de pianista en las fiestas o asumían que solo podía tocar canciones sencillas. Se había cansado de explicar que la música clásica era diferente, así que simplemente dejó de mencionarla. Supongo que no pensé que fuera relevante para la contabilidad, dijo Marcus finalmente. Es decir, tocar el piano no me ayuda a cuadrar las cuentas ni a crear hojas de cálculo, pero demuestra que tienes disciplina, creatividad y atención al detalle. El señor Peterson dijo, esas son exactamente las cualidades que buscamos en nuestros empleados. Deberías haberlas incluido en tu currículum. Marcus, de hecho, había omitido su formación musical a propósito.
Le preocupaba que la gente pensara que no se tomaba en serio los negocios si sabían que había estudiado arte. Ahora empezaba a darse cuenta de que tal vez se había equivocado. La multitud alrededor del piano crecía en lugar de disminuir. La gente que había estado sentada en las mesas del otro lado de la sala se acercaba para escuchar el motivo de tanto entusiasmo. Cuando descubrieron que el tranquilo Marcus de contabilidad acababa de tocar una impresionante pieza de piano, también quisieron escuchar la historia. «Tienes que tocar otra pieza», dijo una joven del departamento de marketing. «Fue preciosa, pero ahora quiero escuchar más. ¿Conoces otras piezas como esa?» «Ah, sí», coincidieron varias personas. «Toca otra». Marcus se sintió halagado, pero también nervioso. Tocar una pieza ya había sido bastante aterrador. Tocar una segunda pieza significaría aún más presión y atención. Pero al ver todas las caras ansiosas a su alrededor, le costó decir que no. «Quizás más tarde», dijo Marcus con diplomacia. «Creo que debería dejar que otros también disfruten de la fiesta». «¿Bromeas?», rió Tom. «Esta es la mejor parte de la fiesta. Olvídate de los discursos aburridos y la cena de pollo de goma. Esto es realmente interesante». Mientras Marcus intentaba pensar en cómo evitar educadamente volver a jugar, la multitud a su alrededor se quedó en silencio de repente. La gente retrocedió y se abrió paso. Marcus levantó la vista y vio a Victoria caminando hacia él. Por fin había terminado su conversación con los demás ejecutivos y se dirigía a hablar con él directamente. La expresión en el rostro de Victoria no se parecía a nada que Marcus hubiera visto antes. En el trabajo, siempre parecía segura y en control, como si supiera exactamente qué iba a pasar. Pero ahora parecía insegura, casi vulnerable. Era como ver a una persona completamente diferente con la ropa de Victoria. Se detuvo justo delante de Marcus y lo miró un largo rato sin decir nada. La multitud a su alrededor se quedó en silencio, esperando escuchar lo que ella diría. Todos recordaban su desafío y tenían curiosidad por saber qué sucedería después. «Marcus», dijo Victoria finalmente, con la voz más suave de lo habitual. Eso no era lo que esperaba. Marcus no supo cómo responder. ¿Estaba decepcionada? ¿Sorprendida? ¿Feliz? Su tono no le dio ninguna pista. «¿Qué esperabas?», preguntó Marcus. Victoria miró a todos los que escuchaban la conversación y luego volvió a mirar a Marcus. «Honestamente, esperaba que tocaras algo sencillo y seguro, que tal vez cometieras algunos errores y luego te excusaras diciendo que no practicabas. He oído a mucha gente decir que sabía tocar el piano, y todos lo hicieron». Hizo una pausa y negó levemente con la cabeza, como si todavía intentara procesar lo sucedido. «Pero eso», continuó Victoria, señalando el piano. «Eso no era tocar de aficionado. Era música de nivel profesional. Ese era el tipo de música que escuchaba cuando estudiaba en el conservatorio». «¿Dónde demonios aprendiste a tocar así?». La multitud a su alrededor parecía contener la respiración, esperando la respuesta de Marcus. Incluso Marcus se sorprendió por la reacción de Victoria. Esperaba tocar lo suficientemente bien como para no avergonzarse, pero no esperaba impresionarla de verdad. Por su forma de hablar, parecía que su forma de tocar le recordaba a músicos serios que había conocido en la escuela de música. «Tuve una muy buena maestra», dijo Marcus simplemente. «La señora Rodríguez me dio clases desde los 6 años hasta que me gradué del instituto. Solía decir que si vas a aprender una pieza musical, más vale que la aprendas bien». «La señora Rodríguez», repitió Victoria pensativa, «era música profesional. Tocó con la Orquesta Sinfónica de la ciudad durante 30 años. Marcus decía que se tomaba la música muy en serio. Me hacía practicar escalas 1 hora al día antes de que me permitieran tocar ninguna pieza de verdad». Victoria asintió como si eso lo explicara todo. «Tiene sentido. Podía percibir la base técnica de tu interpretación. Cada nota era limpia y controlada. Pero más que eso, entendías la música. No solo tocabas las notas.
Contabas la historia que Chopin quería contar. Marcus sintió una cálida sensación en el pecho. Que alguien que realmente entendía de música reconociera lo que había intentado hacer significaba más para él que todos los aplausos entusiastas de la gente que simplemente pensaba que sonaba bonito. Así que, dijo Victoria, y Marcus pudo percibir una leve sonrisa en su voz, aunque su expresión seguía seria. Parece que te debo una cita. 3 días después de la fiesta de la empresa, Marcus seguía sin poder creer lo que había sucedido. Cada vez que pasaba por la oficina, la gente le sonreía y le decía cosas como, «Hola, es nuestro famoso pianista», o «¿Cuándo nos vas a dar otro concierto?». No estaba acostumbrado a que lo notaran en el trabajo. Y toda esa atención lo hacía sentir feliz y nervioso a la vez. El mayor cambio fue que Victoria cumplió su palabra sobre la cita. Al día siguiente de la fiesta, su asistente llamó a Marcus a su escritorio y le preguntó si estaba libre para cenar el viernes por la noche. Marcus se sorprendió tanto que casi dijo que estaba ocupado, solo por costumbre. Pero entonces recordó tocar el piano y la expresión de asombro de Victoria, y dijo que sí. Era viernes por la noche y Marcus se preparaba para la cita más extraña de su vida. Nunca había salido con nadie del trabajo, y definitivamente nunca había salido con alguien que fuera el jefe del jefe de su jefe. Se cambió de camisa 3 veces antes de decidirse por una sencilla camisa azul abotonada que su hermana le había regalado por Navidad. Victoria le había sugerido que se encontraran en un restaurante llamado Sauron, del que Marcus nunca había oído hablar. Cuando lo buscó en Internet, descubrió que era uno de los lugares más elegantes de la ciudad. El menú ni siquiera tenía lista de precios. Lo cual Marcus sabía que significaba que era muy caro. Le preocupaba no saber cómo comportarse en un lugar tan elegante o pedir algo mal y quedar en ridículo. Marcus llegó al restaurante 5 minutos antes y le dio su nombre a la anfitriona. Ella sonrió y lo condujo a una pequeña mesa junto a la ventana. El restaurante era precioso, con una iluminación tenue y flores frescas en cada mesa. Música clásica sonaba suavemente de fondo. Marcus la reconoció como una pieza de Bach que había aprendido a tocar años atrás. Victoria llegó puntual, con un sencillo vestido negro que, de alguna manera, parecía elegante e informal a la vez. Marcus se levantó al verla, sin saber si debía estrecharle la mano o simplemente saludarla. Ella resolvió el problema sentándose inmediatamente y sonriéndole. «Gracias por venir», dijo Victoria. «No estaba segura de si vendrías». «¿Por qué no iba a aparecer?», preguntó Marcus, confundido. Victoria cogió su menú y lo miró brevemente. «Bueno, has tenido 3 días para pensarlo y darte cuenta de que tener una cita con tu director ejecutivo podría no ser la decisión más inteligente para tu carrera. Pensé que podrías tener dudas». Marcus, de hecho, lo había pensado muchas veces en los últimos 3 días. Su hermana lo había calificado de suicidio profesional cuando le contó lo de la cita. Su compañero Tom había dicho que era lo mejor que le podía pasar o lo peor, sin término medio. Pero cada vez que Marcus pensaba en echarse atrás, recordaba la expresión de Victoria cuando terminó de tocar el piano. Parecía genuinamente conmovida por su música, y él quería comprenderlo mejor. «Sí que lo pensé», admitió Marcus. «Pero tengo curiosidad por algo». «¿Qué es eso?». «Dijiste que estudiaste música antes de hacerte cargo de la empresa. ¿Por qué hiciste ese reto en la fiesta?». Parecía algo más que una simple prueba de si realmente podía tocar. Victoria se quedó callada un momento, mirando por la ventana la concurrida calle. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave de lo que Marcus la había oído nunca en el trabajo. «Tienes razón. Era más que eso». Hizo una pausa y volvió a mirar a Marcus. «¿Sabes lo que es estar rodeado de gente que solo quiere hablar de márgenes de beneficio, cuota de mercado e informes trimestrales? Todas las conversaciones que tengo en el trabajo son de negocios. Todos los eventos sociales a los que voy están llenos de gente que quiere hacer contactos o cerrar tratos. No recuerdo la última vez que alguien me habló de algo que le apasionaba solo porque le encantaba». Marcus asintió lentamente.
Estaba empezando a comprender algo sobre Victoria que nunca antes había considerado. En el trabajo siempre estaba rodeada de gente, pero quizá en realidad se sentía sola. Cuando oí que podrías tocar el piano, continuó Victoria, pensé que tal vez, solo tal vez, conocería a alguien que entendiera lo que era amar la música. Alguien que supiera que hay cosas importantes en la vida además de ganar dinero. El camarero vino y tomó nota de sus pedidos. Marcus eligió lo primero que le sonó del menú, mientras que Victoria pidió en francés sin mirarlo. Después de que el camarero se fuera, Victoria le sonrió a Marcus. «Pareces nervioso», dijo ella. «Estoy nervioso», admitió Marcus. «Nunca he tenido una cita con alguien para quien trabajo. No sé cómo se supone que esto funcione. ¿Qué tal si fingimos que no trabajamos juntos?», sugirió Victoria. «Solo por esta noche. Olvidémonos de Hartwell Industries y hablemos de otras cosas. Háblame de tu profesora de música, la señora Rodríguez. Parece que era importante para ti». Marcus se sintió un poco más relajado. Hablar de la señora Rodríguez fue fácil porque la había querido como a una abuela. «Era increíble», dijo Marcus, muy estricta, pero en el buen sentido. «Me hizo entender que la música no se trata solo de tocar las notas correctas en el momento oportuno. Se trata de comunicar emociones inexpresables». «Tienes toda la razón», dijo Victoria, inclinándose hacia adelante con interés. «Eso era lo que más me gustaba de tocar el piano. Cuando tenía un día terrible, podía sentarme y tocar algo triste, y de alguna manera me sentía mejor. Cuando me entusiasmaba algo, podía tocar algo alegre, y era como si la música celebrara conmigo». «¿Lo extrañas?», preguntó Marcus. «¿Tocar? O sea…». Victoria estuvo callada mucho tiempo. «Más de lo que pensaba», dijo finalmente. «Cuando dejé de tocar para concentrarme en el negocio, me dije que era solo temporal. Pensé que volvería a la música cuando la empresa funcionara bien. Pero pasaron los años y siempre había otra crisis que manejar, otro trato que cerrar, otro problema que resolver. Con el tiempo, me di cuenta de que había olvidado por completo lo que se sentía al crear algo hermoso solo porque quería». El camarero les trajo la comida y comieron en un cómodo silencio durante un rato. Marcus se sorprendió al descubrir que ya no estaba nervioso. Victoria no se comportaba como su jefa esa noche. Ella, como si actuara como una persona normal que se perdió algo importante de su pasado. «¿Puedo preguntarte algo?», Victoria dijo. «Claro. ¿Por qué dejaste de estudiar música en la universidad? Claramente tienes el talento suficiente para haberla convertido en tu carrera». Marcus dejó el tenedor y pensó en cómo responder. Era algo que nunca le había explicado a nadie, ni siquiera a su familia. «Miedo sobre todo», dijo con sinceridad. La señora Rodríguez quería que hiciera una audición para escuelas de música, y probablemente podría haber entrado en buenos programas, pero tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para triunfar como músico profesional. Tenía miedo de ser pobre y tener dificultades para pagar el alquiler. Tenía miedo de que si intentaba dedicarme a la música, dejara de amarla. Victoria asintió como si lo comprendiera por completo. «Así que elegiste el camino seguro». «Sí, la contabilidad es confiable. La gente siempre necesita contadores. Sabía que podía conseguir un trabajo estable, pagar mis cuentas y tener una vida normal. Pero seguiste tocando». «No podía parar», dijo Marcus. «Incluso cuando vendí mi piano y me mudé a un apartamento con paredes delgadas donde no podía practicar, seguía oyendo música en mi cabeza todo el tiempo. Seguía pensando en piezas que quería aprender y canciones que quería tocar. La música no es algo que se pueda apagar así como así». «No». Victoria asintió en voz baja. «No lo es». Hablaron durante 2 horas más sobre música, libros, películas y lugares a los que querían viajar. Marcus se enteró de que Victoria había leído las mismas novelas clásicas que a él le encantaban en la universidad. Se enteró de que Marcus era voluntario en un programa de alfabetización los fines de semana, enseñando a leer a adultos.
Descubrieron que a ambos les encantaban las películas antiguas y que ambos odiaban las fiestas abarrotadas. A medida que avanzaba la noche, Marcus se olvidaba cada vez más de que estaba cenando con el director ejecutivo de su empresa. Victoria era divertida, inteligente y fácil de tratar. Hacía preguntas reflexivas y parecía genuinamente interesada en sus respuestas. Cuando hablaba de su propia vida, era honesta sobre las partes difíciles o solitarias. Tengo que preguntar, dijo Marcus mientras terminaban el postre. ¿Qué pasa el lunes cuando volvamos al trabajo? ¿Hacemos como si esto nunca hubiera pasado? Victoria consideró seriamente la pregunta. No lo sé, dijo. Yo tampoco me había encontrado en esta situación, pero sí sé que lo he pasado mejor esta noche que en meses. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Pensé que te intimidaría. A la mayoría de la gente le intimida. O pensé que intentarías usar esta cita para pedir un ascenso o un trato especial en el trabajo, pero no has mencionado el trabajo ni una sola vez en toda la noche. Estaba demasiado ocupado pasándolo bien como para pensar en el trabajo, dijo Marcus con sinceridad. Victoria sonrió, y era completamente diferente a su sonrisa profesional. Era cálida y genuina, y le llegó a los ojos. Yo también, dijo. Cuando el camarero trajo la cuenta, Victoria la cogió antes de que Marcus pudiera siquiera alcanzarla. Fue idea mía, dijo cuando Marcus empezó a protestar. Además, puedo pagarlo mejor que tú. Marcus se sintió un poco avergonzado por la diferencia de dinero entre ellos, pero Victoria lo dijo con tanta naturalidad que no le pareció gran cosa. Salieron juntos y el chofer de Victoria los esperaba junto a la acera con un coche negro que probablemente costaba más de lo que Marcus ganó en 2 años. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó Victoria. No pasa nada, dijo Marcus. Puedo tomar el autobús. Victoria lo miró como si hubiera dicho algo sorprendente. ¿El autobús? Son las 10 de un viernes por la noche. Tomo el autobús a todas partes, dijo Marcus encogiéndose de hombros. No tengo coche. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido para Marcus. Había pasado el fin de semana pensando en su cena con Victoria y preguntándose qué pasaría cuando se vieran en el trabajo. ¿Haría como si nada hubiera pasado? ¿Se sentirían incómodos? ¿Se darían cuenta los demás de que algo había cambiado? Marcus llegó temprano a la oficina, con la esperanza de volver a su rutina antes de que Victoria llegara. Se sentó en su escritorio e intentó concentrarse en una hoja de cálculo, pero seguía mirando hacia el ascensor, esperando verla. Cuando por fin entró en la oficina a las 9:15, vestía su atuendo profesional habitual y llevaba su maletín como cualquier lunes. Sus miradas se cruzaron un instante al otro lado de la habitación. Victoria le dedicó una leve sonrisa, no la suya de negocios, sino la auténtica que había visto en la cena. Luego desapareció en su oficina, y Marcus no la volvió a ver en el resto de la mañana. A la hora del almuerzo, Marcus estaba comiendo un sándwich en su escritorio cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Casi lo ignoró, pensando que probablemente era spam, pero entonces recordó que Victoria ya tenía su número. El mensaje decía, ¿café más tarde? Hay un lugar llamado Brewers, a 2 cuadras de la oficina, a las 3 de la tarde. Marcus se quedó mirando el mensaje un minuto entero antes de responder, sí. A las 3 de la tarde, Marcus se dirigió a la cafetería de Brewster. Era un lugar pequeño y acogedor con sillas desiguales y olor a café recién hecho. Victoria ya estaba allí, sentada en un reservado de la esquina con 2 tazas de café delante. Se había cambiado el traje por vaqueros y un suéter, lo que la hacía parecer más joven y relajada. Espero que tomes café, dijo Victoria mientras Marcus se sentaba. Pedí para los dos. Vivo del café, dijo Marcus, tomando un sorbo. Era un buen café, mucho mejor que el que tenían en el trabajo. Entonces, Victoria dijo, ¿qué tal tu primer día de vuelta al trabajo después de nuestra cena? ¿Te trataron diferente? Marcus pensó un poco en esto. Algunos me preguntaron cómo había ido mi fin de semana, algo que no suelen hacer,
Y Tom, de marketing, me guiñó un ojo al pasar por delante de su escritorio, lo cual fue raro. Victoria se rió. Tom es un bocazas. Seguro que le ha contado a media oficina que salimos. ¿Te molesta?, preguntó Marcus. Podría dar pie a algún chisme, dijo Victoria. Pero he aprendido a no preocuparme demasiado por lo que piense la gente. Si lo hiciera, nunca tomaría ninguna decisión. Se sentaron en silencio un momento, tomando un sorbo de café y viendo pasar a la gente por la ventana. ¿Puedo decirte algo?, dijo Victoria. Por supuesto. No he dejado de pensar en nuestra conversación del viernes por la noche. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba qué quería en lugar de qué necesitaba la empresa. Marcus recordó haberle preguntado a Victoria sobre su música y si la echaba de menos. En ese momento, le había parecido una pregunta normal. Pero ahora se daba cuenta de que quizá la gente no solía preguntarle cosas personales a Victoria. ¿Qué quieres?, preguntó Marcus. Victoria sonrió. A eso me refiero. La mayoría de la gente nunca me haría esa pregunta. ¿Por qué no?, preguntó. Porque asumen que ya saben la respuesta. Creen que quiero dinero, poder o éxito. Y quizás sí quiero esas cosas, pero no son las únicas que quiero. Victoria volvió a mirar por la ventana y vio a una madre empujando un cochecito por la acera. Quiero sentir que mi vida tiene sentido más allá de obtener ganancias, dijo. Quiero conversar sobre ideas en lugar de solo sobre estrategias de negocios. Quiero recordar lo que se siente al crear algo hermoso. Podrías volver a tocar el piano, sugirió Marcus. He estado pensando en eso, dijo Victoria. El piano de mi abuela todavía está en mi casa. No lo he tocado en 5 años, pero sigue ahí. Quizás debería intentar tocar algo sencillo a ver si me acuerdo. Deberías, dijo Marcus con entusiasmo. Es como andar en bicicleta. Tus dedos lo recordarán aunque tu cerebro no. Hablaron durante otra hora de música, pero también de los libros que estaban leyendo y las películas que querían ver. Marcus se enteró de que Victoria era voluntaria en un hospital infantil leyéndoles cuentos a niños que estaban demasiado enfermos para irse a casa. Victoria se enteró de que Marcus escribía poesía en su tiempo libre, aunque era demasiado tímido para enseñársela a nadie. Estás lleno de sorpresas, dijo Victoria. Poesía al piano, enseñar a leer. ¿Hay algo que no hagas? Soy terrible cocinando, dijo Marcus. Ceno cereal al menos 3 veces por semana. Sé cocinar, dijo Victoria. Mi abuela me enseñó de pequeño. Ya no lo hago mucho porque siempre trabajo hasta tarde, pero antes me encantaba preparar grandes cenas los domingos. Eso suena bien, dijo Marcus. Apuesto a que tu casa huele de maravilla cuando cocinas. Deberías venir algún día a comprobarlo, dijo Victoria, y luego pareció sorprendida con sus propias palabras. Bueno, si quieres. Sé que probablemente sea raro salir con tu jefe. No eres exactamente mi jefe, señaló Marcus. Eres el jefe de mi jefe. Eso es aún peor. Victoria se rió, pero Marcus no pensó que fuera peor. Cuanto más tiempo pasaba con Victoria fuera de la oficina, más le gustaba como persona. Era inteligente, divertida y amable, y parecía disfrutar de verdad pasando tiempo con él. El hecho de que fuera rica y poderosa era menos importante que el hecho de que lo hiciera reír. Y lo escuchara atentamente cuando hablaba. Durante las siguientes semanas, se acostumbraron. Quedaban para tomar un café un par de veces por semana, siempre en lugares fuera de la oficina. A veces iban a museos o librerías los fines de semana. Victoria le mostraba a Marcus galerías de arte de las que nunca había oído hablar. Y Marcus le mostraron a Victoria parques tranquilos donde podían sentarse y hablar sin interrupciones. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta Marcus de lo solitaria que había sido la vida de Victoria antes. Tenía dinero y éxito, pero no muchos amigos de verdad. La mayoría de la gente quería algo de ella. Un trabajo, un trato comercial, una donación a su organización benéfica.
Era raro que alguien simplemente quisiera pasar tiempo con ella porque disfrutaba de su compañía. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Marcus una tarde mientras paseaban por el jardín botánico. «Todo lo que me preguntas es personal», señaló Victoria. «Eso es lo que me gusta de hablar contigo. ¿Por qué no te has casado nunca? O sea, eres exitoso y guapo. Guapa e inteligente. Pensaría que mucha gente querría salir contigo». Victoria se quedó callada un buen rato. Pasaron junto a un estanque con patos nadando en círculos, y Marcus empezó a pensar que no iba a responder a la pregunta. «Estuve comprometida una vez», dijo Victoria finalmente. «Hace unos 3 años, con un hombre llamado Richard, que dirigía otra empresa en la ciudad. Todos creían que éramos perfectos el uno para el otro, porque ambos entendíamos de negocios y proveníamos de familias adineradas». Se detuvo y se sentó en un banco con vistas al estanque. «Pero Richard nunca me preguntó qué quería». Victoria continuó. «Daba por hecho que sabía lo que quería porque veníamos de orígenes similares. Planeó todo nuestro futuro sin pedirme opinión. Una casa enorme en las afueras, membresías en clubes de campo, fiestas benéficas cada fin de semana. Era la vida que todos esperaban que quisiera, pero se sentía como llevar ropa que no me quedaba bien». «¿Qué pasó?», preguntó Marcus, sentándose a su lado. «Rompí el compromiso 2 semanas antes de la boda». Richard estaba furioso. Dijo que estaba desperdiciando una vida perfecta, pero que no era perfecta para mí. Era perfecta para la persona que todos creían que debía ser. Marcus comprendía este sentimiento. Había elegido contabilidad en lugar de música por razones similares, porque era lo que la gente esperaba que quisiera, no lo que realmente quería. «¿Te arrepientes?», preguntó Marcus. «¿Rompiendo con Richard?». «No, pero sí me arrepiento de haber dejado que las expectativas de los demás controlaran mis decisiones durante tanto tiempo. Pasé años intentando ser la persona que creía que debía ser en lugar de descubrir quién era realmente». Se sentaron en silencio un rato, observando a los patos y escuchando el viento en los árboles. «¿Y tú?», preguntó Victoria. «¿Alguna vez has tenido una relación seria con alguien?». Marcus se sintió avergonzado. Comparado con la historia de Victoria sobre compromisos y novios adinerados, su historial amoroso parecía muy común. «Tuve una novia en la universidad llamada Amy». Marcus dijo. «Salimos 2 años y hablamos de casarnos después de graduarnos, pero cuando cambié la música por la contabilidad, me dijo que ya no me reconocía. Dijo que había renunciado a mis sueños y que no quería estar con alguien que siempre iba a lo seguro. Eso debió doler. Y sí, pero no se equivocaba. Sí que renuncié a mis sueños. Elegí la seguridad por encima de la pasión y eso cambió mi identidad. Amy quería salir con el músico, no con el contador». «¿Y ahora?», preguntó Victoria. Marcus la miró sentada a su lado en el banco. Llevaba vaqueros y una camiseta sencilla, y su pelo estaba un poco despeinado por el viento. No se parecía en nada al intimidante director ejecutivo que daba discursos en las reuniones de empresa. Parecía alguien con quien podía hablar de cualquier cosa. «Ahora empiezo a pensar que quizá no sea demasiado tarde para hacer ambas cosas». Marcus dijo. «Quizás pueda ser un contador que también toque el piano, escriba poesía y se preocupe por cosas hermosas. Tal vez no tenga que elegir entre ser práctica y ser apasionada». Victoria sonrió. «Me gusta esa idea y me gusta pasar tiempo con alguien que me recuerda que hay más en la vida que informes trimestrales y reuniones de la junta. Aunque solo soy una empleada. Sobre todo porque tú eres solo una empleada. Eres la única persona en mi vida que me conocía antes de saber cuánto dinero tenía. Te gustaba porque apreciaba tu música, no porque pudiera hacer algo por tu carrera». Marcus se dio cuenta de que era cierto cuando empezó a gustarle Victoria. 2 meses después del incidente del piano, Marcus se dio cuenta de que salir con Victoria era más complicado de lo que esperaba. No por Victoria en sí. Ella seguía siendo considerada, divertida y genuinamente interesada en su vida. Las complicaciones venían de todas partes.
En el trabajo, los chismes habían disminuido un poco, pero no habían desaparecido del todo. Marcus podía sentir que la gente lo observaba cuando caminaba por la oficina. Algunos compañeros de trabajo eran amables y parecían felices por él, pero otros lo miraban de forma extraña, como estaban intentando descifrar su plan secreto. Lo peor fue cuando la gente empezó a tratarlo de forma diferente en las reuniones. Si Marcus sugería un proyecto, algunos asentían con entusiasmo, incluso cuando su idea no era muy buena. Otros ignoraban todo lo que decía, como si asumieran que solo estaba allí por su relación con Victoria. Sea como sea, Marcus sentía que la gente ya no lo veía como un empleado más. Se está volviendo raro en el trabajo, le dijo Marcus a Victoria una noche mientras cenaban en su casa. Victoria había cocinado pollo con hierbas de su huerto, y fue la mejor comida que Marcus había comido en meses. ¿Raro cómo?, preguntó Victoria, aunque Marcus supo por su expresión que ya entendía a qué se refería. La gente ya no me trata como a una persona normal. La mitad actúa como si de repente fuera el tipo más importante del departamento de contabilidad, y la otra mitad actúa como si no perteneciera allí en absoluto. Victoria suspiró y dejó el tenedor. Esperaba que esto no pasara, pero no me sorprende. Salir con alguien del trabajo siempre es complicado. Salir con alguien para quien trabajas es aún peor. Técnicamente, no trabajas para mí, señaló Marcus, intentando bromear. Así no lo ve todo el mundo, dijo Victoria. En serio. Ven al director ejecutivo saliendo con una empleada y asumen que significa algo de justicia, favoritismo y poder. Marcus había estado preocupado por este mismo problema desde su primera cita para tomar un café, pero esperaba que mejorara con el tiempo en lugar de empeorar. Ahora parecía que estaba sucediendo lo contrario. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó Marcus. Victoria miró por la ventana hacia su patio trasero, donde tenía un pequeño jardín y un comedero para pájaros que atraía cardenales y arrendajos azules. No sé, dijo. La verdad es que nunca me había encontrado en esta situación. La semana siguiente, la situación laboral se complicó aún más cuando llamaron a Marcus a la oficina del señor Peterson para su evaluación anual de desempeño. Marcus, dijo el señor Peterson con aspecto incómodo. Siempre has sido un empleado responsable. Tu trabajo es preciso. Cumples con los plazos y eres confiable. Pero tengo que preguntarte, ¿planeas quedarte en el departamento de contabilidad a largo plazo? ¿A qué te refieres?, preguntó Marcus, aunque tenía un mal presentimiento sobre el rumbo de la conversación. Bueno, dada tu relación con la señorita Harwell, me preguntaba si estarías pensando en mudarte a otra parte de la empresa. Tal vez a algo en administración o planificación ejecutiva. Marcus sintió un nudo en el estómago. Sr. Peterson, nunca le he pedido a Victoria un trato especial en el trabajo. No quiero que me asciendan por con quien salgo. Quiero ganarme cualquier ascenso que consiga. Le creo, dijo el señor Peterson, pero la percepción también es importante. Algunos en el departamento empiezan a preguntarse si los están pasando por alto para oportunidades porque no tienen sus contactos. ¿Qué oportunidades?, preguntó Marcus. No he conseguido ningún proyecto especial, ni aumentos, ni nada diferente a lo que tenía antes. Lo sé y tú lo sabes, pero no todo el mundo lo ve así. Solo digo que podría ser más fácil para todos si consideraras transferirte a otro departamento. Así no habría dudas sobre la imparcialidad. Marcus salió de la reunión frustrado y confundido. No había pedido ninguna de estas atenciones. Todo lo que había hecho era tocar el piano en una fiesta y salir con alguien que le gustaba. Ahora la gente le sugería que cambiara de trabajo para evitar chismes. Esa noche, Marcus quedó con Victoria para tomar un café y le contó su conversación con el señor Peterson. ¿Quiere que te transfieras?, preguntó Victoria, con aspecto molesto. Él sugirió que podría ser más fácil. Le preocupa que la gente piense que estoy recibiendo un trato especial. Victoria guardó silencio un buen rato, removiendo su café, aunque no le había añadido azúcar.
Quizás tenga razón, dijo finalmente. ¿Crees que debería transferirme? Creo que tenemos que ser realista sobre esta situación. Mientras trabajes en un departamento que me reporta, la gente cuestionará todo lo que te suceda. Cada vez que te asignen un proyecto interesante o recibas una buena evaluación de desempeño, se preguntarán si es porque estás saliendo conmigo. Marcus entendía su lógica, pero aún así le parecía injusto. Así que tengo que elegir entre salir contigo y conservar mi trabajo. No, tienes que elegir entre salir conmigo y conservar el trabajo específico. Hay otros puestos en la empresa, otros departamentos donde la estructura de informes sería diferente. ¿Y si no quiero transferirme? ¿Y si me gusta trabajar en contabilidad? Victoria lo miró con tristeza. Entonces tenemos un problema. La conversación dejó a Marcus molesto e inseguro sobre todo. Se había esforzado mucho para forjarse una carrera en contabilidad y era bueno en su trabajo. No le parecía justo que tuviera que renunciar a eso solo porque estaba saliendo con alguien. Pero tampoco quería complicarle las cosas a Victoria ni causarles problemas laborales a sus compañeros. La situación se complicó aún más la semana siguiente. Cuando la empresa tuvo que tomar una decisión importante sobre un nuevo sistema informático, había dos opciones: un sistema caro que funcionaría mejor o un sistema más económico que funcionaría bastante bien. Marcus había estado investigando ambas opciones como parte de su trabajo y tenía opiniones firmes sobre cuál debería elegir la empresa. En la reunión donde discutieron la decisión, Marcus defendió el sistema más caro. Había preparado gráficos y datos que demostraban por qué ahorraría dinero a largo plazo y facilitaría el trabajo de todos. Pero en cuanto terminó su presentación, vio que la gente se miraba con expresión de sospecha. Después de la reunión, Marcus escuchó a dos compañeros de trabajo hablando en el pasillo. Por supuesto, Marcus quería el sistema caro. Uno de ellos dijo que probablemente sabía que Victoria aprobaría lo que. No es justo, respondió el otro. Los demás tenemos que convencer a la gente de que nuestras ideas son buenas. Marcus solo tiene que susurrarle al oído al jefe durante la cena. Marcus se sintió enojado y dolido. Su recomendación se había basado en una investigación y un análisis minuciosos, no en su relación con Victoria. Pero se dio cuenta de que, por muy bueno que fuera su trabajo, algunos siempre asumirían que su novia lo ayudaba. Esa noche, Marcus llamó a su hermana Emma para hablar de la situación. Emma era enfermera y siempre le había dado buenos consejos sobre situaciones difíciles. Parece que tú y Victoria necesitan tener una conversación seria sobre lo que ambos quieren, dijo Emma. ¿Sales con ella porque te gusta como persona o porque es rica y poderosa? Me gusta como persona, dijo Marcus inmediatamente. El tema del dinero y el poder lo complica todo. ¿Y le gustas porque eres buena persona o porque no quieres nada de ella? Marcus pensó en esto. Quizás ambos. Dice que soy la única persona que la conocía antes de saber de su dinero. Bueno, entonces ambos tienen buenas razones para estar juntos, pero también deben decidir si esas razones son lo suficientemente fuertes como para lidiar con todas las complicaciones que conlleva su situación. ¿A qué te refieres? O sea, si de verdad se quieren, encontrarán la manera de que funcione. Pero si solo te diviertes saliendo con alguien interesante, todos estos problemas laborales podrían no valer la pena. Después de hablar con Emma, Marcus se dio cuenta de que necesitaba averiguar qué sentía realmente por Victoria. ¿Era solo una relación divertida y emocionante, o era algo más serio? Y si era serio, ¿qué estaba dispuesto a sacrificar para que funcionara? Al día siguiente, Marcus tomó una decisión. Pidió una reunión con Victoria en su oficina durante el horario laboral para que pudieran hablar de su situación profesionalmente. He estado pensando en lo que dijiste sobre mi traslado a otro departamento, dijo Marcus. Y lo haré, pero solo si puedes prometerme algo. ¿Qué? Prométeme que esta relación es lo suficientemente importante para ti como para lidiar con todas las complicaciones. Prométeme que no vas a decidir que es demasiado problema y romper conmigo en cuanto cambie de trabajo.
Victoria pareció sorprendida por su franqueza. En el trabajo, Marcus solía hablar en voz baja y evitar los conflictos, pero esta situación lo había obligado a ser más asertivo que nunca. Marcus, Victoria dijo, no puedo prometerte que ninguna relación vaya a funcionar para siempre, pero sí puedo prometerte que me importas más de lo que me he preocupado por nadie en mucho tiempo. Puedo prometerte que estoy dispuesto a trabajar duro para que esta relación prospere. Aunque te cause problemas en el trabajo, aunque la gente chismee sobre tu criterio o diga que no eres profesional, me he pasado la vida tomando decisiones basándome en lo que otros consideran apropiado. Victoria dijo, estoy cansada de eso. Quiero tomar decisiones basadas en lo que me hace feliz y lo que me hace sentir bien. De acuerdo, Marcus dijo que hablaría con recursos humanos sobre la transferencia a otro departamento. ¿Estás segura? No quiero que sientas que te estoy obligando a cambiar de carrera. No me estás obligando. Elijo hacer esto porque creo que lo que tenemos vale la pena por las molestias y el cambio. Habían pasado 6 meses desde la noche en que Marcus tocó el piano en la fiesta de la empresa. Sentado en su nueva oficina en el departamento de desarrollo comercial, Marcus apenas podía creer cuánto había cambiado su vida. El traslado había sido la mejor decisión que pudo haber tomado, tanto para su carrera como para su relación con Victoria. Su nuevo trabajo implicaba analizar posibles alianzas y oportunidades de expansión para la empresa. Era más creativo y estratégico que el de contabilidad, y Marcus descubrió que tenía un talento para ver patrones y posibilidades que otros pasaban por alto. Su experiencia en contabilidad le proporcionó una sólida comprensión de los detalles financieros. Pero su lado artístico le ayudó a pensar de forma innovadora en soluciones empresariales. Más importante aún, trabajar en un departamento diferente había resuelto la incomodidad con sus compañeros. En desarrollo empresarial, a Marcus lo juzgaban únicamente por sus ideas y resultados. Sus compañeros respetaban su trabajo y lo trataban como a cualquier otro miembro del equipo. Los rumores sobre su relación con Victoria prácticamente habían disminuido, sobre todo después de que la gente vibró que estaba teniendo éxito en su nuevo puesto gracias a sus propios méritos. Marcus estaba revisando un informe sobre una posible expansión a mercados extranjeros cuando su teléfono vibró con un mensaje de Victoria. ¿Puedes venir a mi oficina? Tengo algo que enseñarte. Marcus sonrió y respondió, voy en camino. Incluso después de meses de noviazgo, Marcus todavía se emocionaba un poco cuando Victoria le pedía verlo en horario laboral. Se cuidaban de mantener su vida profesional y personal separadas en la oficina. Pero de vez en cuando, Victoria le pedía su opinión sobre algún asunto de negocios o compartían un breve descanso para tomar un café. Cuando Marcus llegó a la oficina de Victoria, la encontró de pie junto a su escritorio con una expresión de entusiasmo. En su escritorio había una gruesa carpeta manila y lo que parecían planos arquitectónicos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcus. ¿Recuerdas cuando te dije que quería que mi vida tuviera más sentido que solo generar ganancias?, dijo Victoria. Por supuesto. Bueno, he estado trabajando en algo durante los últimos meses y quería enseñártelo antes de anunciarlo a la junta. Victoria abrió la carpeta y extendió los papeles. Marcus pudo ver los planos de un edificio, proyecciones financieras y descripciones de programas. Estoy creando una fundación, explicó Victoria. La Fundación Harwell para la Educación Artística. Vamos a construir un centro comunitario que ofrezca clases de música gratuitas, clases de arte y programas culturales para niños que no pueden costearlos de otra manera. Marcus examinó los planos con más atención. El edificio era precioso, con grandes ventanales, salas de ensayo, estudios de arte y una pequeña sala de espectáculos. Victoria, esto es increíble, dijo Marcus. Pero debe costar una fortuna construirlo y gestionarlo. Lo costará, asintió Victoria. Pero tengo más dinero del que podría gastar y quiero usarlo para algo que importe. ¿Sabes qué inspiró esta idea? ¿Qué? Verte tocar el piano esa noche en la fiesta. Ver cómo la música te transformaba,
como sacaba a relucir una parte de tu personalidad que nadie en el trabajo había visto jamás. Empecé a pensar en cuántos niños podrían tener ese mismo talento, pero nunca tienen la oportunidad de descubrirlo porque sus familias no pueden pagar clases de música. Marcus se sintió abrumado por el alcance y la consideración del plan de Victoria. Ella había tomado sus conversaciones sobre el trabajo significativo y las había convertido en algo concreto que ayudaría a cientos de niños. Hay más, dijo Victoria, sacando otro juego de papeles. Quiero que me ayudes a gestionarlo. ¿A qué te refieres? Quiero ofrecerte un puesto como directora del programa. Estarías a cargo de desarrollar el currículo de educación musical, contratar profesores y supervisar las operaciones diarias. Entiendes tanto el aspecto empresarial como el artístico, que es exactamente lo que esta fundación necesita. Marcus miró fijamente la descripción del puesto que Victoria le entregó. Era como si alguien hubiera escrito todos sus sueños secretos y los hubiera convertido en una oportunidad profesional. No sé nada sobre cómo dirigir una fundación, dijo Marcus. Aprenderás. Además, no lo harás solo. Ya he contratado a un administrador con experiencia en organizaciones sin fines de lucro para manejar los aspectos legales y financieros, pero necesito a alguien que entienda lo que realmente significa la educación musical. Alguien que pueda conectar con los niños a los que intentamos ayudar. Marcus se sentó en una de las sillas de la oficina de Victoria, mareado por la posibilidad. Esto significaría dejar Harwell Industries por completo. Sí, lo sería. La fundación estaría separada de la empresa, con su propia junta directiva y todo. Ya no trabajarías para mí. Trabajaríamos juntos como socios en algo en lo que ambos creemos. La idea era emocionante y aterradora a la vez. Marcus acababa de sentirse cómodo en su nuevo departamento, y ahora Victoria le ofrecía una oportunidad de hacer algo completamente diferente. Pero mientras miraba los planos arquitectónicos y las descripciones del programa, podía imaginarse enseñando a niños a tocar el piano, ayudándolos a descubrir la misma alegría por la música que lo había sostenido toda su vida. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Marcus. Por supuesto, dijo Victoria. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Marcus, quiero que sepas que no te ofrezco este trabajo porque estemos saliendo. Te lo ofrezco porque eres la persona adecuada. Si rompiéramos mañana, seguiría queriendo que dirigieras este programa. Esa noche, Marcus y Victoria fueron a cenar a su casa. Victoria había estado practicando el piano con regularidad, y después de comer, tocó el nocturno de Chopin para él. Tenía razón en que al principio había sido terrible, pero meses de práctica habían dado sus frutos. Su forma de tocar era cuidadosa y precisa, con momentos de auténtica belleza. Eso fue encantador, dijo Marcus cuando terminó. Has mejorado muchísimo. Tengo una buena inspiración, dijo Victoria, sonriéndole. Hay algo mágico en tener la música de vuelta en mi vida. Siento que recuerdo quién era antes de centrarme tanto en los negocios. Se sentaron juntos en el banco del piano y Marcus tocó un arreglo a dúo que había encontrado, con Victoria tocando la melodía más simple mientras él tocaba el acompañamiento más complejo. No era perfecto. Tuvieron que parar y empezar de nuevo varias veces cuando uno de ellos se confundía, pero fue divertido de una manera que Marcus no había experimentado desde que era niño y tocaba su primer piano. Profesor, he estado pensando en su oferta de trabajo, dijo Marcus mientras estaban limpios. Arreglaré la cocina más tarde. Y tengo miedo, admitió Marcus. Este trabajo sería completamente diferente a todo lo que he hecho. ¿Y si no se me da bien? ¿Y si te decepciono? Victoria se secó las manos con un paño de cocina y se giró hacia él. Marcus, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre por qué dejaste de estudiar música en la universidad? Tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para triunfar como músico profesional. ¿Y cómo te sientes ahora con esa decisión? Marcus pensó en ello. Lo lamento. Creo que me rendí demasiado fácil por miedo al fracaso. Entonces,
¿Qué harías diferente si pudieras volver a tomar esa decisión? Me arriesgaría. Intentaría dedicarme a la música incluso si eso implicara la posibilidad de fracasar. Victoria asintió. Este trabajo en la fundación es tu oportunidad de tomar una decisión diferente. Puedes ir a lo seguro y quedarte en desarrollo empresarial, donde sabes que tendrás éxito, o puedes arriesgarte en algo que combine tus habilidades empresariales con tu pasión por la música. Marcus sabía que tenía razón. Esta oportunidad fue como una segunda oportunidad para elegir la pasión por encima de la seguridad, pero con la ventaja de su experiencia empresarial para ayudarle a triunfar. Hay algo más que me preocupa, dijo Marcus. ¿Qué es eso? Trabajar tan estrechamente, pasar todo el día, todos los días, en este proyecto. ¿Y si arruina nuestra relación? ¿Y si nos cansamos el uno del otro? Victoria sonrió. Eso también es un riesgo. Pero Marcus, he pasado los últimos meses viéndote descubrir de lo que realmente eres capaz. Te has vuelto más seguro, más creativo, más dispuesto a afrontar retos. Estar contigo me ha recordado que soy más feliz cuando trabajo en algo significativo en lugar de solo ganar dinero. Creo que sacamos lo mejor de cada uno. Entonces, ¿crees que funcionaría? ¿Que dirigiéramos esta fundación juntos? Creo que sería el trabajo más gratificante que cualquiera de los dos haya hecho. Y creo que somos más fuertes como equipo que por separado. A la mañana siguiente, Marcus llamó a Victoria y aceptó la oferta de trabajo. Pasaron los meses siguientes trabajando juntos para finalizar los planes del centro comunitario, contratar personal y desarrollar programas. Marcus descubrió que le encantaba el reto de crear algo de la nada. Y a Victoria le encantaba poder usar su experiencia empresarial para una causa que le importaba. El centro comunitario de la Fundación Harwell abrió un sábado por la mañana a principios de otoño. El primer día de clases reunió a 30 niños de entre 6 y 16 años, ansiosos por probar clases de piano, violín, guitarra y canto. Marcus impartió la clase de piano para principiantes. Trabajaba con 8 niños que nunca antes habían tocado un piano. Ver a estos niños experimentar la música por primera vez le recordó a Marcus su primera clase de piano. Vio en sus ojos la misma maravilla que sintió cuando descubrió que podía crear hermosos sonidos presionando las teclas blancas y negras. Varios de los niños demostraron verdadero talento y entusiasmo, y Marcus se sintió orgulloso de ser parte de brindarles oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Victoria pasó por allí durante la hora del almuerzo para ver cómo iba el primer día. Encontró a Marcus en la sala de práctica principal, ayudando a una niña de 10 años llamada Sofía a aprender su primera pieza. ¿Qué tal?, preguntó Victoria en voz baja. Es perfecta, dijo Marcus, y lo decía en serio, por primera vez en su vida adulta.